3.3 errores debido a las resistencias espurias. Cuando uno arma el circuito, supone que las resistencias van conectadas unas a otras con los conductores componentes sin ninguna resistencia, digamos, el contacto sería perfecto. Ahora, cuando uno trabaja con resistencias bajas, hay que tener en cuenta que al hacer contacto del terminal de la resistencia R1 o R2 o la que queramos considerar con otro elemento conductor, hay un valor mínimo que es muy bajito, centésimas o milésimas de ohms, que no se puede eliminar y se debe al óxido superficial, a la humedad, a impurezas, grasa o polvo que esté entre las dos superficies en contacto, y el circuito lo identifica como resistencia espuria, digamos. El libro lo identifica como una resistencia espuria. Generalmente se desprecia cuando uno trabaja con valores altos. Si yo tengo una resistencia de 100.000 ohms, 47.000 ohms, o las típicas que usamos cuando armamos placas, no nos interesa. Pero si hay una resistencia de contacto del orden perdón, si quiero medir una resistencia muy baja del orden de centésimas de ohms, la resistencia de contacto me está alterando la medida en una forma tal que la vuelve totalmente inexacta. Entonces hay una inversión del puente en la cual se intenta neutralizar, por así decirlo de alguna manera, esas resistencias que no serían las que a nosotros nos interesan, ¿no? Ahí las identifica como resistencia de contacto, en el punto 3.3, digamos. Pero el principio es válido, ¿no? Para cualquier otro puente de resistencias bajas, siempre hay que considerar la resistencia de contacto. Incluso en otras especialidades, no acá, pero en los contactores de potencia, ustedes van a ver tal vez en máquinas eléctricas, cuando uno tiene corrientes muy altas circulando por relés o por interruptores de muy alta corriente que se llaman contactores, la resistencia de contacto es suficiente para producir un calentamiento local muy alto. Si no hace si no hace su función bien, si no apoya bien una superficie con la otra, aparece el calentamiento y la famosa carbonización de los contactos. Empieza a conducir cada vez peor y entonces hay un ciclo realimentado. Conduce mal, se calienta, quema más y se termina fundiendo el contacto. Eso es típico en todos los relés y en contactores y es un detalle a tener en cuenta en el diseño de ese tipo de dispositivo. En corrientes débiles, digamos, en circuitos no lo tenemos ese problema, pero sí va a aparecer el mismo fenómeno cuando analizamos este tipo de puente. ¿Se entiende la idea? Sí, pero entonces serían las resistencias de contacto. Básicamente sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, esa palabra espuria no había entendido qué era. No, espurio significa impuro en general, algo que no está en un estado puro, y acá no es realmente muy, muy bien usada, pero la está usando en el sentido de que es una suciedad que se nos agrega a la medida, por así decirlo, ¿no? Sería una medida no pura. Lo que pasa es que, ojo, que la traducción de algunos eh, libros pueden desorientar porque en realidad un galvanómetro no es un tester. Entonces hay que ver que lo hayan puesto bien, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un tester en una imagen.
es medio generoso. Digamos, englobó dentro de las funciones del tester el galvanómetro, que en general es un instrumento especializado. El galvanómetro es galvanómetro, no viene con otras funciones compartidas. El de laboratorio hablamos, ¿no? El laboratorio de física o el laboratorio de electrónica. Profe, yo me pierdo un poco con el término, con el gamma que está acá. ¿Qué significa bien claramente? Porque lo nombra, parece, dice que bueno, es un 10 a la n que multiplica r, pero no logro entender bien claramente dónde está y qué es lo que es. ¿Cuál, perdón? Mira ahí que está mostrando el profe. Si baja un poquitito más. Un poquito más. Ahí aparece por primera vez que lo veo. Es la relación R1, la relación que hay en la caja de décadas, la ecuación de Porque luego lo nombra más abajo, lo vuelve a mencionar. El tema es así, en el equilibrio del puente, la ecuación del equilibrio del puente es esta ecuación número 3. La resistencia incógnita es la relación que hay entre R1 y R2 multiplicado por R3. ¿Sí? En la caja de décadas, esa relación gamma llama a la relación entre R1 y R2. Relación de R1 con R2. ¿Ves en la ecuación número 3? Ah, sí. Acá, mirá. Bien. Esto. Y dice que ese gamma puede ser, que es 10 a la n, siendo n entre menos 3 a más 3. Exacto. Porque ¿qué sucede? Claro. Bueno, hay que leer acá, ¿no? En este tipo de puente la relación R1-R2 toma valores de la forma 10 a la n. ¿Eso por qué? Por eso se llama caja de décadas. O fíjense, ¿no? Que la caja de décadas es las resistencias son 10 en cada uno de los circulitos estos. Esto es un esquema, ¿no? Obviamente. Constitutivamente esto adentro tiene otra cosa, pero esto es un esquema para que se vaya entendiendo. Acá si vos contás tiene que haber 10 resistencias. Entonces cuando vos empezás a girar acá el selector, vos fíjense. Este es el selector, el que estoy mostrando ahí. Entonces vos empezás a sumar una resistencia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso se llama década. Entonces vos vas sumando y le vas agregando 100 ohms por cada una de las resistencias que vas sumando con el selector. Arrancamos de la más chiquitita. Entonces vos sumás 0,1, o sea, la resistencia viene acá así, ¿sí? Entonces vos, fíjate que estás sumando esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y acá el selector hace que continúe la resistencia, que dé una resistencia en serie. Acá tenés 0,8 ohm. Si yo sumase las 10 resistencias, sería 1 ohm. Entonces ya saltaría a la otra caja, al otro selector. Yo sumo 10 de 1 ohm, son 10 ohm, que sería una de estas. Y así, por eso se llama caja de décadas. Y fíjate que está colocada acá, entre estas dos. Entonces vos podés establecer una resistencia con la combinación de estos cuatro selectores. Los selectores son este que estoy marcando ahí, acá en este caso está marcado acá, este que está marcado acá, este que está marcado acá y este que está marcado acá. Podríamos decir que esta es una resistencia de ¿cuánto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700. Este está acá.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Están todas acá, por lo que veo. Si no me equivoco, están todas. Aquí están. 800 ahí. Ahí tenés 800. Vamos acá. Acá que tengo. Los- Acá tengo 1, 2, 3, 4. O sea, 804, coma, porque acá son decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 804,8 ohm. Eso es lo que está indicando esta caja de resistencias. Una cosa particular que tiene, me voy adelantando un poquito, después vamos a volver a esto. Estas son resistencias muy particulares las que conforman una caja de décadas, no son cualquier resistencia. Entonces de ahí viene todo este tema de la exactitud, de la precisión de las resistencias. No son resistencias con tolerancias elevadas, al contrario, son resistencias con tolerancias muy pequeñas que hacen que la caja en sí sea una resistencia muy precisa. Hoy día las cajas de resistencias, a ver si puedo encontrar en internet, para que seguramente es probable que alguno de ustedes que haya ido a escuela técnica, en las escuelas técnicas solía haber cajas. Hoy día no se ven mucho cajas de décadas de resistencias de las que imágenes. A ver si puedo. Sería una cosa como esto que están viendo acá. Ahí los que les estoy mostrando, pero hoy día las cajas de décadas son electrónicas. Antes eran esta que están viendo acá, que les estoy mostrando ahí, esta es una caja de décadas con el concepto ese que acabamos de ver, ¿sí? Con este concepto de mover estas perillas que están viendo ahí y voy agregando resistencias. Fíjense que acá tiene el conector rojo y el conector negro para sacar el extremo de la resistencia. Hoy día ya las cajas de décadas son más de este tipo que están viendo acá, que les estoy mostrando con la manito ahí. Conceptualmente es exactamente lo mismo, pero internamente esto es todo, es un circuito, digamos, electrónico interno que está conformado con distintas circuiterías para poder lograr mayor precisión y resistencias con mayores tolerancias, con tolerancias más pequeñas, exactas, etcétera, etcétera. A ver si aparece. Yo en alguna oportunidad. Bueno, ahí están viendo todas. Y se llama de caja porque venían en una caja, ¿no? Acá está la que yo les digo. Les voy a mostrar unas imágenes y ahora voy a buscar. ¿Dónde lo puse? Acá. Como pueden observar ahí, en esa imagen que acabo de poner ahí, esto ya tiene, es algo más moderno. Fíjense que tiene un display digital, tiene un teclado, con lo cual implica que estamos hablando de algo moderno, digamos, ¿no? Conceptualmente, repito, es exactamente lo mismo, la utilización es exactamente la misma, pero ya estamos hablando de un instrumento electrónico, de algo más sofisticado. Esto también les está dando una idea de que el concepto de puente de Wheatstone y de caja de décadas no es un instrumento que se usaba en la década de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se usaba en esa época, pero no es que ha perdido utilización. El profesor en la clase pasada me parece que les había hablado de la utilización de los puentes de Wheatstone en instrumentación.
como algo que se utiliza hoy día. Ustedes piensen que todo lo relacionado a esto, el profesor, bueno, ustedes van a estar con él en las materias optativas, donde se trabaja todo el concepto, toda la temática de instrumentación y control y acondicionamiento de señal y todo eso. Ustedes piensen que si empiezan empiezan a condicionar señales de sensores y todo este tipo de electrónica muy utilizada, los valores de las resistencias de un sensor, los valores de variación de un sensor son valores muy pequeños, muy pequeños. Y eso implica que acondicionar esa señal para poder luego ingresarla a un PIC o ingresarla a un microprocesador o a un Arduino o a cualquier circuito electrónico para poder procesarla, esa señal, amplificarla, no sé, filtrarla, lo que sea, con los valores de salida de un sensor no se podría trabajar. Entonces hay que acondicionarla esa señal. Bueno, ahí aparece, toma protagonismo este tipo de elementos, ¿no? De circuito. No sé si, profesor, quisiera aclarar algo más con respecto a esto. Usted es experto en esto. No, está perfecto. O sea, la idea básica es que es un truco que se usó hace tiempo como caja para obtener una resistencia de un valor cualquiera, por así decirlo, pero utilizando una cantidad mínima de resistencias. Entonces, con 40 resistencias, por ejemplo, yo puedo tener todo un espectro de valores según las conecte en serie entre ellas. Ahora tenemos estos métodos más modernos y nos permiten incluso tener una representación digital. Son más cómodas. Pero bueno, como dijo César, se llamaban cajas porque se las armaba en una caja donde adentro estaban estas resistencias que uno las iba selectando con un contacto rotatorio. Es un truco, ¿no?, para unir resistencias en serie entre sí de forma que pueda combinarlas y obtener un valor cualquiera que a mí me interese. Lógicamente la resolución que tengo es la del último valor. O sea, si yo pongo resistencias de 1000, 100, 10 y 1 ohm, la resolución máxima va a ser 1 ohm. Pero hoy en día se pueden armar valores, obtener valores muy amplios con el uso de los medios digitales. Muy interesante. Claro, porque si pensamos en la tecnología que había en la época de que estamos hablando de las cajas de décadas, era difícil, o sea, la tecnología no permitía obtener valores tan pequeños de resistencia en un solo elemento, como hay hoy día, una resistencia de 5 bandas y de carbono y de tolerancias, qué sé yo, del 0,1%. Esa tecnología hoy día se ha logrado por los materiales que se han ido trabajando, consiguiendo, y la ingeniería de materiales se ha desarrollado lo suficiente como para poder obtener un componente pequeño y con una precisión importante. Pero en aquella época, como dijo el profesor, esto era un truco. Inclusive estas resistencias, si mal no tengo entendido, Rob, eran resistencias que se hacían tipo bobinadas, ¿no? Tipo, no sé cómo la palabra. Sí, todas las resistencias de bajos valores se hacían bobinando alambres de distintos espesores. Eso quería decir. Y eran caras. Claro. Uno no se da cuenta ahora un poco porque va y compra una resistencia del 1%, 0,5% de tolerancia o similares.
por valores normales, por centavos de dólar. Pero no hay que olvidarse que toda la electrónica, inclusive hasta la televisión color, que arrancó en los años 60, se hizo con resistencias que tenían una tolerancia del 20% y las mejores eran del 10%. O sea, en los años Claro, 60 o 70 una resistencia del 5% era un lujo. claro. Entonces, De hecho de, cuando uno empieza a estudiar el código de colores, era habitual estudiar una resistencia del 20%, era aquella que no tenía banda, no tenía la cuarta banda, era una resistencia del 20%, y como dice el profesor, eran unas resistencias habituales en el armado de un circuito, más allá del tamaño que tenían también. claro, Eran importante el tamaño. de ahí cuando uno ve el desarrollo de la teoría en los libros de diseño, cuánta importancia se le dio a la estabilidad de los circuitos en el sentido de que fueran un poco independientes de los valores de los componentes. Claro, Imaginemos que si yo tenía una resistencia del 10%, que era muy buena, cuando la compraba, lo único que me aseguraba el fabricante, si yo tengo un K nominal, era que la resistencia está entre 900 ohms y 1100 ohms. claro, Eso es lo que el fabricante garantiza. Así que yo tenía que armar un circuito que funcionara bien, ya sea que me toque una resistencia de 900 ohms o una resistencia de 1100. Y esa variación se daba para todas las posibles resistencias del circuito. O sea que si yo entro a combinar casos mínimos con casos máximos, voy a tener una dispersión de valores muy grande y mi amplificador, yo quiero que funcione de determinada forma y no sé si va a funcionar de esa forma. Entonces las técnicas de diseño minimizaban ese fenómeno para garantizar que yo tuviese una respuesta en frecuencia o una ganancia determinada, aunque los componentes variaran, y a eso hay que agregarle la variación de los capacitores y la variación más crítica, que era la ganancia de los componentes. O sea, ustedes vieron que el beta de un transistor, si es B, C, etcétera, el fabricante también nos da franjas amplias. Un beta típico, vamos a suponer, está entre 100 y 150, pero nada más. No me dice que mi transistor tenga un beta de 123,3. No. De hecho, cuando uno acotados tiene que medir la ganancia de un lote de transistores y ir sacando a mano aquellos transistores que están con un beta en la franja que yo quiero. Bueno, eso explica por qué se le dio tanto énfasis a las técnicas de diseño que permiten volvernos relativamente independientes de los valores de los componentes. Y ahora comprar resistencia del 1%, medio por ciento, es cosa de todos los días, pero no siempre fue así. Me llega a hacer sentir viejo, profe. Me llega a hacer sentir viejo con todo lo que dice. No, lo que pasa es que a veces uno no, digamos, no digo no valora, pero es como los coches. Si ustedes comparan lo que fue un Forte con un coche ahora que frena solo cuando hay uno está con la ruta, bueno, a veces conviene ver los dos extremos para darnos cuenta cuánto avanzamos. Claro. Entonces, la ingeniería electrónica ha hecho estos avances en pocos años, si se quiere, porque los coches arrancaron en 1910, pero todos estos grandes avances en la electrónica fueron en los últimos 20 o 30 años. O sea, sobre todo debido al manejo de los semiconductores, ¿no? y las técnicas de construcción. Cuando nos están hablando ahora de que los últimos CPU se están construyendo con técnicas litográficas de los 2 nanómetros o 3 nanómetros, estamos hablando de digamos, un tamaño casi ya imposible de imaginar, ¿no? De que las pistas que estamos dibujando para un plano de los transistores de una CPU se hagan con una distancia de 3 o 4 nanómetros, es algo extraordinario. Estamos hablando de millones de transistores en milímetros cuadrados.
bueno, eso comparado cuando vemos un transistor suelto en la mano, en el dedo, ahí podemos ver cuán grande es el avance. Y acá pasa lo mismo, estos instrumentos de laboratorio. Hoy el físico tiene una cantidad de instrumentos de laboratorio de excelente calidad. O sea, si nosotros trabajáramos en un laboratorio de física, tenemos unos instrumentos para medir que hubieran sido el sueño de Lord Kelvin. No, eso tiene razón, profe. Hasta hoy en día yo creo que critico a veces los componentes que han sido adaptados a comparación de antes. Por ahí, eso es muy cierto. De todas maneras es importante que este apunte, digamos, el concepto de lo que nosotros queremos recalcar, se parte de algo básico como es la caja de década, pero se ha ido, como recién lo explicó el profesor y se desarrolló el tema, ha avanzado toda la parte del tamaño y la precisión de los componentes, los instrumentos, pero la técnica y la teoría sigue siendo la misma. O sea, el puente de Wheaton es exactamente, digamos, cómo funciona un puente de Wheaton es exactamente lo mismo que hace 40 años atrás. Entonces, la importancia, ¿no?, de este desarrollo y de este descubrimiento de cómo con el puente, el equilibrio de ese puente, a través de un galvanómetro, ahora se utilizan con elementos de más precisión, pero en definitiva el procedimiento teórico de cómo funciona es exactamente el mismo. Entonces es importante entender cómo funciona el puente. Después lo trabajaremos con una caja de décadas analógica del año 40 o una caja de décadas digital del año 2000. Pero ustedes fíjense de entender el principio de funcionamiento de un puente de Wheaton, que es muy importante. Si alguno de ustedes se va a dedicar al diseño de electrónica, de sensores y todo ese tipo de cosas, es fundamental esto. Más allá de que los sensores hoy también es un mundo. El otro día estaba leyendo unos artículos. Hoy, dentro de todos los avances que ha tenido la electrónica, la parte de sensores es un mundo impresionante. Impresionante lo que ha avanzado y la variedad de sensores que hay. Es algo, la verdad, impresionante, un mundo muy muy interesante. Sensores inteligentes. ¿Cómo se vería eso, profe? No entiendo mucho. Se refiere al movimiento de la aguja, ¿no? Exacto. ¿De velocidad o...? No, es básicamente algo es más sensible. O sea, la aguja se mueve a causa de un cambio en un componente del... A ver, partamos de... ¿Por qué se mueve la aguja? Porque va a variar la corriente que va a circular por la rama del medio, digamos, del puente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Bueno, esa aguja tiene la particularidad, porque es un galvanómetro, por la definición de galvanómetro, es un instrumento que básicamente detecta pequeños cambios de esa corriente. Quizá no importa cuánto, lo que básicamente detecta es movimiento, por eso el galvanómetro, como bien lo dijo el profesor en un momento, no es un instrumento de medición, digamos. No se toma ahí como un instrumento de medición. Cuando digo medición, me refiero a un instrumento donde yo lo uso, básicamente es un amperímetro, digamos, detecta, mide corriente. Pero, o sea, no te va a dar un valor finito, sino que vas a poder detectar una oscilación de valores. Lo que el galvanómetro detecta son cambios de la corriente. Entonces, esos cambios de la corriente se producen por cambios en las resistencias del puente. En este caso, un puente de Wheaton está conformado por resistencia. Entonces, lo que dice que la causa
de la variación de esa corriente es ¿cómo es que dice acá? Para una misma variación de R3 causa. R3 es la causa, digamos, ¿sí? Vos movés esa resistencia, vos tenés dos puentes y tenés esa misma resistencia R3 que es la que vos movés para causar un cambio de corriente en la rama del medio. Si ante el mismo cambio la aguja se mueve más en uno que en otro, ese puente va a ser más sensible, porque ante la misma causa el efecto es mayor. No sé si se entiende. Ah, bien, pues bien. ¿Entendés? Si el galvanómetro es un galvanómetro, vamos a poner una palabra, vamos a inventar una palabra quiero inventar una palabra que se me viene a la cabeza ahora para ver si aclaro esto. Vamos a suponer que sea más duro y el otro sea más blando. Eso es sensibilidad, para hacer una analogía. ¿Sí? Si el galvanómetro menos sensible es un instrumento que va a costar más que se mueva esa aguja ante pequeños cambios. El otro, ante un pequeño cambio, la aguja ya se mueve. Entonces es un galvanómetro más sensible. Eso va a llevar a que equilibrar el puente va a ser más difícil, digamos. Pero vas a ganar en precisión. Buenísimo, profe. Y después te va a suceder el tema de que es probable que nunca lo equilibres al puente. Que nunca deje. ¿Cómo detectás el equilibrio de un puente? Cuando la aguja del galvanómetro coincide, si es una aguja, ¿no?, con el cero. Vos fijate que el galvanómetro, a ver si lo tengo acá. No me parece que ahí, ¿lo alcanzás a ver ahí? Sí, profe. ¿Ves que tiene un 0 en el medio y después tiene 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda? ¿Sí? Sí. Esos números no te están indicando un valor, digamos que yo digo, bueno, 1 es 1 miliampere. Lo que él te está diciendo es que se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, porque vos movés la resistencia, ¿no? Cuando vos estás equilibrando el puente. Puede ser que esa aguja nunca te llegue a cero, porque vos el mínimo movimiento hacia un lugar, hacia un sector, por ejemplo, movés la resistencia hacia arriba o hacia la derecha si es un selector, y suponete la aguja se te va a mover hacia la derecha. Y el mínimo, entonces vos decís, bueno, entonces la giro en sentido contrario para mover el equilibrio hacia el puente. Pero el mínimo movimiento quizá haga que esa aguja se te pase de largo del cero. ¿Se entiende? Entonces, puede ser que eso no lo logres equilibrar nunca desde el punto de vista exactamente en el cero. Bueno, fíjate que el apunte habla ahí algo de ese tema. ¿Sí? Claro que cuando el instrumento sea más sensible, esa aguja se va a mover más. Pedirles que lean Puente Alterna por su cuenta y traten de mirar el resto de los apuntes, que serían los que describen en forma individual el puente de Sauti, el doble Kelvin o el autobalanceado, para la clase que viene. Pero fundamentalmente entender los dos apuntes que hay que trabajan sobre la generalidad del puente alterna. Y los comentamos aquí. Vamos haciendo preguntas y ustedes, lógicamente, y nosotros, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad de leer un apunte por clase, porque son muchos. Pero sí los apuntes de corriente alterna que describen el concepto del puente de impedancia, ya no el de resistencia pura como el de Wisdom, sino el de impedancias, eso sí hay que leerlos completos. Entonces, para la próxima les pedimos que lo lean y analizamos las dudas aquí. Ese sería el plan de trabajo.